Hola y buenas a todos, aquí Jorge, vuestro anfitrión en un nuevo capítulo de el podcast de Historia de España, donde aquí hablamos de esta asignatura tan hija de su madre. Bueno, ya hemos terminado con lo que viene siendo del Islam y de la Al-Ándalus y toda esa parte de la Edad Media, y ahora vamos a entrar en detalle de la parte de los reinos cristianos. Em, Primero, hay que destacar de que esto va a ser más complicado, va a ser mucho más complicado. Bueno, empecemos. Primeramente, lo que hay que hacer es dividir entre los distintos núcleos de resistencia. Primero, ¿cuál fue el primer núcleo de resistencia? El primer núcleo de resistencia fue fue el núcleo de resistencia de lo que va a ser futuramente Castilla, que empezó simplemente como un grupo de personas, como un grupo de personas que eran los astures, que estaban en contra de la Al-Ándalus, opusieron resistencia contra los árabes en la batalla de Covadonga en el 722. Eh, Eso resultó que todo lo que viene siendo todo lo que viene siendo la formación de Reconquista fue allí. Eh, después de esta batalla hicieron una expedición militar, la cual obtuvieron, obtuvieron una pequeña cantidad de territorio, y pusieron la capital de la capital del reino, a Cangas de Onís. Vale. Después hay que destacar tres reyes y una persona importante. Los tres reyes son fáciles de recordar porque los tres se llaman Alfonso. Alfonso I, Alfonso II y Alfonso III. Alfonso I lo que hace es repoblar lo que viene siendo eh, Asturias, eh, y, y asentarse en la zona de la cuenca del Duero. Después Alfonso II, lo que hay que saberse es que la capital la sitúa en Oviedo. Y también que también que cre- creó la ciudad de Santiago de Compostela, eh, pa- en honor en honor a la tumba del apóstol. Y después Alfonso III, que lleva la frontera con los árabes hasta el río Duero, llevando la capital a León. Eh, y crea el reino astur-leonés. Eh, pero el imperio, el reino astur y el reino leonés se separaron por distintas diferencias. Pero, ¿qué qué supuso que se unieran de nuevo? Pues principalmente la persona importante que hay que conocer, que es un señor que se llama Fernán González. Que Fernán González lo que hace es unificar varios condados. Y esos condados forman el condado de Castilla. Y también varios problemas con el tema de que Almanzor estaba en el poder, por así decirlo, aunque no está en el poder de rey. Eh, y entonces le supuso diversos problemas a los reinos cristianos. Vale, del núcleo navarro. Del núcleo navarro lo que hay que saberse mejor es que el tema de Sancho III. Que Sancho III
fue el rey más importante del reino de Pamplona, o el reino de Navarro, como queréis llamar, porque tuvo la mayor amplitud de territorio. Eh, pues tenía el reino de Navarro, tenía el reino aragonés, incluso tuvo entero a Castilla, tuvo a Castilla entera en su disposición. Pero después, cuando se murió, dejó su herencia a sus 3 hijos. Entonces, uno de sus hijos se llevó a Aragón, otro de sus hijos se llevó a Castilla y otro de sus hijos se llevó a Navarra. Ahora, los dos últimos núcleos que nos quedan, que es el núcleo aragonés y el núcleo catalán, los podemos juntar porque son muy parecidos. Básicamente, esos dos núcleos de resistencia eran la marca hispánica del Imperio Carolingio. Que era una marca para el Imperio Carolingio. Son territorios que controlan como estados quinteros o títeres, para evitar las invasiones a lo que viene siendo el Imperio Carolingio en sí, y tener a las personas que están en su frontera a raya. Pero ¿qué pasa? Todo cambió, y también es verdad. También hay que destacar que la monarquía el rey de los dos núcleos se escogía por orden del rey carolingio, es decir, Carlomagno. Pero todo cambió con Bifredo el Belloso, que Bifredo el Belloso lo que hizo fue que la monarquía, en vez de ser electiva por el Imperio Carolingio, sea elegida, fuera hereditaria. Y ya se desvincularon completamente con los franceses. Ya cuando su hijo Borrell II ya corta vínculo con ellos. Vale, ahora ya hemos hablado de los núcleos. Ahora voy a hablar de la reconquista y la repoblación. Que la conquista y la repoblación se puede dividir en 4 partes. La primera parte, que transcurre desde los siglos 8 al siglo X, había un tipo de repoblación. Primero vamos a hablar de, voy a decir la época, el tipo de repoblación, cómo era la repoblación, y después hasta dónde llegaron territorialmente los reinos cristianos. Vale. En la primera parte, de siglos 8 a 10, destacaba el método de repoblación de la presura o el aprisio, como quieras llamar. Yo prefiero llamarle presura, porque da presión. Vale. Pues ¿qué era la presura? Básicamente es dejar a los campesinos tener pequeñas porciones de tierra para que vivan ahí ellos tranquilamente. Eso era un método para repoblar, porque así les dejabas una supuesta tierra que es suya, y a cambio hace como un tema de servidumbre al rey, no a los nobles. Aún no hemos llegado a la época del feudalismo. Por lo que destacaban los libres propietarios. Después, la segunda época, que es desde el siglo XI hasta más o menos el 1145, que es cuando invadieron los almorávides. Pues, se me va a decir que la zona que abarcó ese tipo de repoblación fue la zona pirenaica. Vale.
del siglo XI hasta el 1140, hasta el 1140, hasta el 1145 destacaba el tipo de repoblación de tipo concejil. ¿Qué era el concejil? El concejil básicamente es que el gobierno, no el rey, eh, mandaba una serie de cartas, las cuales se llaman cartas Puebla, que esas cartas Pueblas lo que hacían es dar derechos a ciertas personas, a nobles o a burgueses, dar derechos y privilegios sobre de una ciudad si la fundan ellos. Eh, este, este, como dije antes, fue efectivo hasta el 1145. Entonces, la zona más o menos donde se localiza ese tipo de repoblación es hasta más o menos el Ebro y el Tajo. Vale. La tercera parte va desde 1145 hasta 1212, que ahí es donde sucede la batalla de las Navas de Tolosa. Las, y que destaca ahí la repoblación por las órdenes militares. Que las órdenes militares son la gente, son la gente que está en control del ejército. Y pues había pues estaban las órdenes militares que generalmente se destacan por los territorios ser latifundios ganaderos. Y la zona donde se localizó fue por por la zona del Guadiana y del Júcar. Por eso simplemente las órdenes, si habéis escuchado alguna orden militar, pues seguramente será de un nombre de Castilla-La Mancha, algún lugar de Castilla-La Mancha. Y después está la última fase, que fue desde el 1212 hasta el 1492, donde surgen los repartimientos. Que los repartimientos es básicamente la división de territorios entre distintos entre los distintos señores feudales. Depende del territorio que tenían, podían ser donadías, si eran pequeñas, no, si eran grandes, las donadías eran las que eran grandes, y las heredades, que son los territorios pequeños. Y pues esa repoblación pues se llevó a cabo por la zona ya del Guadiana y del Guadalquivir. No, el Guadalquivir. Por la zona del Guadalquivir, que ya solo está el reino nazarí de Granada. Entonces, pues era esa la zona donde no estaba. Y bueno, pues esto sería todo. Esto sería todo, como si fuera poquito. Madre mía. Esto es muchísimo que asimilar. O sea, cuesta muchísimo de escribirlo. Además, tienes que hacerlo de 10 a 15 líneas. O sea, es mejor saltarte alguna cosilla. Yo te he dicho así todo para que después cojas y selecciones lo más importante o lo comprimas lo máximo posible para después conseguirlo. Ese es el tema. Pues bueno, pues esto será todo. Esto será todo. Bueno, es poquito, sí. Bueno, ya el siguiente vídeo será la última parte de la Edad Media y ya empezaremos con pues, la Edad Media, la Edad Moderna. Bueno, pues es un placer. Aquí vuestro anfitrión Jorge se despide. Adiós.